Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos abundantemente. Amén. Y damos gracias a Él por este día en el que podemos estar juntos para compartir una vez más la palabra del Señor. Y definitivamente que hoy es el día en el que ni quiero ser altivo ni venir de la altiva, porque la altivez se paga caro. Soberbia y restauración, hermanos, estamos por estudiar juntos en estos minutos el capítulo 4 del libro de Daniel en esta primera exposición de esta segunda escuela bíblica de verano que Dios nos bendice con poder tener en esta congregación, a la cual definitivamente felicitamos por esta iniciativa, su liderazgo en particular, y agradecemos también el que se fijen en su siervo para poder contribuir y colaborar en esta gran tarea. Vamos a hablar, hermanos, acerca, en primer lugar, de lo que decía al principio, cuando el hombre se olvida de su lugar, cuando el hombre quiere estar por encima, a la par de Dios o incluso por encima de Dios, cuando ve que todo lo que tiene, o cree que todo lo que tiene, procede solo de su propio esfuerzo, que procede solo de su propia inteligencia, y luego vamos a ver las consecuencias de ello. Pero no nos vamos a quedar en lo negativo, también vamos a ver cómo luego aquel que aprende la lección puede ser restaurado. Por eso el título de nuestro estudio, Soberbia y Restauración. Ahora vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, por favor, si las tienen a mano, y espero que así sea. Daniel, y nos ubicamos, por favor, en el capítulo 4, también vamos teniendo nuestros apuntes por allí, porque no solamente queremos aprender esto para nosotros, queremos también enseñarlo a otros. Y la manera es tomar un registro, poder repasarlo. Y no solamente queremos aprenderlo para evangelizar o para convertir a un incrédulo, sino que principalmente queremos enseñarlo, inculcarlo en nuestros hijos. Entonces hay que guardar todo esto y estarlo repasando con ellos cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, de camino, en casa. Vamos como digo siempre, a colocarlo en la nevera, en la puerta de la refrigeradora, para estar recordando estas grandes lecciones. Ahí le podemos luego dar algunas de las ilustraciones para que la tenga allí también en casa, o copie el modelo y lo tenemos en casa. No queremos que nos pase lo que le pasó a ese hombre, excepto su comprensión de quién es Dios y su posterior restauración. Vamos a primero ver la anatomía de la soberbia. Y vamos a leer los versículos 1 al 7 o analizar los versículos 1 al 7, pero vamos a comenzar con el versículo 1 como no podría ser de otra manera. Daniel capítulo 4 versículo 1. ¿Alguien nos puede ayudar con esa lectura? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Amén. Este gran rey, hermanos, había sido capacitado para conquistar a un poderoso reino como era el reino de los asirios, y ese vasto imperio más bien que ellos tenían. También había conquistado y derrotado a los egipcios y particularmente a toda Palestina, que es la zona de nuestro interés en estudios bíblicos. Su gobierno se extendió a todo lo que en ese momento era conocido y llamamos históricamente el mundo civilizado, aunque con el paganismo y el pecado y la crueldad que caracterizaron a la humanidad en ese tiempo, nos preguntamos si podría llamarse mundo civilizado, o podríamos llamar a este gobierno un gobierno civil. Bien, ahora, ¿es nuestro mundo de hoy menos cruel? ¿Es nuestro mundo de hoy menos pecaminoso? Definitivamente que no. Ciertamente existe ahora el poder del Evangelio, el poder divino del Evangelio, porque es la única manera de derrotar el pecado en el corazón del hombre. Tanto se llena el hombre de esa pecaminosidad que luego le sale por los poros, luego lo va a mostrar en sus palabras, lo va a mostrar en sus acciones, lo va a estar cocinando en sus pensamientos. Y este hombre cayó en esa trampa definitivamente. Nabucodonosor aquí, en este texto, anuncia a todo su imperio el hecho de que el Dios Altísimo le había enseñado
que el Dios Altísimo le había mostrado la realidad que él primero se negó a reconocer. Y es interesante que él utiliza aquí palabras que nos van a dar hoy una lección muy particular respecto al trato de Dios con otras naciones que no eran el pueblo de Israel. Probablemente hemos pasado muchas veces por esta lectura, seguramente sí, espero que sí, pero a ver si hemos considerado algunos términos que utiliza el rey Nabucodonosor en estos versículos y los siguientes. Primero Dios le reveló cosas allá en el capítulo 2, del cual no vamos a hablar porque el año pasado usted tomó notas, así que solo tiene que ir a las notas y repasar. Pero ya en el capítulo 2 Dios le había dado a conocer cosas a Nabucodonosor, así que realmente Dios no solo se comunicaba o no solo le dejó conocimiento a Israel. Dios le entregó la ley de Moisés a su pueblo escogido, pero no dejó a las demás naciones sin ningún tipo de información acerca de su voluntad. Por eso no tienen excusa, va a argumentar el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ellos sabían de Dios, ellos tenían información sobre la voluntad de Dios, pero no le dieron gloria. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Noten los versículos 2 y 3. ¿Alguien, por favor? Versículos 2 y 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Dios aquí, ¿qué hizo? Iluminó la cabeza del mundo civilizado, por llamarle de alguna forma, o del mundo gentil en ese momento. No era Nabucodonosor un hebreo. No pertenecía al pueblo de Dios, no era un rey de Judá ni un rey de Israel. Era un rey pagano. Y dice la Escritura aquí, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Ahora, de acuerdo con el respeto y el asombro que el mundo antiguo, y diré que también el mundo moderno aún, le tenían a eso de los sueños, y no los de aquí residenciales, sino al momento en que el hombre duerme y empieza a imaginar cosas, pero con toda la reverencia que le tenían a eso, los egipcios escribieron todo un manual de cómo se interpretaban los sueños. No lo busque porque está totalmente errado, pero tanta fascinación había por eso, y Dios eligió precisamente ese instrumento para revelarle lo que le iba a dar a conocer a este hombre, a Nabucodonosor. Se recuerda que el sueño era usualmente el medio que Dios utilizaba para hablarle particularmente a los paganos. Si usted lee el libro de Génesis, ahora estamos leyendo Daniel, podemos ver ejemplos de esto. Ahora, ¿por qué Dios habría de hacer tal cosa como señales, milagros? O sea, obras sobrenaturales para hablar con este rey. ¿Y por qué era importante que este rey entendiera que ese imperio, ese poder que tenía, se lo había dado Dios? Bueno, si usted previamente, como seguramente lo habrá hecho, se leyó el capítulo 4 para ya tener una base, sabrá por el desenlace y la conclusión del capítulo a dónde lo va a llevar esto. Pero es curioso, dice milagros, dice señales, y estas expresiones incluso han llevado a algunos analistas, a algunos estudiosos a decir, oye, eso no lo escribió Nabucodonosor, porque está utilizando términos que solamente hubiera utilizado un judío. ¿Pero era él judío? No. Entonces, ¿por qué utilizaba estos términos? Los utilizaba porque sí había estado en contacto con el pueblo de Dios. Y en particular, ya había tenido una experiencia iba a decir, no es del tercer tipo, esta es una experiencia celestial. Ya había tenido contacto con el poder y la sabiduría de Dios a través de Daniel, a través de Sadrach, Mesach y Abednego. Ya le habían revelado la voluntad de Dios.
Así que ahora Dios lo está haciendo nuevamente, pero lo está haciendo directamente con el rey. Y hermanos, lo hizo para que el mundo gentil, repito, no pudiera tener excusa para su terrible apostasía, para su terrible desviación de esa información que debieron transmitir los padres sobre los hijos de generación en generación, porque en el mundo gentil los patriarcas seguían teniendo la responsabilidad de transmitir a cada generación lo que de las anteriores habían aprendido acerca de Dios. Si no lo hicieron, entonces fue porque se pervirtieron. Dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero luego ellos se buscaron muchas perversiones. Esta gente no estaba sin información, y esto es muy importante porque muchas veces, y por eso me estoy deteniendo un poco, hacemos énfasis en Israel, los profetas, Israel. Le habló Dios desde la nube, le habló Dios en el tabernáculo. Sí, pero Dios también se reveló a los gentiles. Dios también les mostró su voluntad. No tienen excusa. Más adelante vamos a ver cómo se expresan algunos de ellos con Dios, hablando con Dios a través de este mismo instrumento del sueño. Nabucodonosor entonces entiende que está hablando con el Dios Altísimo, el Dios que nosotros no podríamos alcanzar en su gloria, el Dios al que el hombre no se puede igualar. Por eso, alto y sublime, dice el profeta. Esto es lo que está conociendo este rey, que sus señales son grandes, que sus maravillas son asombrosas, que su gobierno es eterno y que su dominio se extiende sobre las generaciones. Estas señales que le permite ver o testificar a Nabucodonosor fueron eventos de una naturaleza extraordinaria o milagrosa. Por eso dice él maravillas, por eso dice él milagros. Y la palabra maravilla nos dice qué efecto produjo en un hombre que no era fácilmente impresionable. No cualquier cosa asustaba a Nabucodonosor. No cualquier cosa le impactaba o le impresionaba. Era dueño del mundo. Había conocido todo tipo de cosas, de personas. Tenía todo lo que quería, pero vino Dios y le mostró que en realidad no sabía nada. Y no tenía nada sino lo que Dios le había dado. Bien, avanzamos, hermanos. El plan eterno de Dios era traer al Mesías. El plan eterno de Dios era que su Hijo viniera en el cumplimiento del tiempo para poder revelar a los hombres, para ofrecer a la humanidad la salvación. Esa salvación que hace muy poco una hermosa pareja aceptó aquí en esta congregación, que nos gloriamos en Dios y le damos gracias a Dios porque ellos también tuvieron un encuentro con Dios a través de su palabra y se maravillaron de la revelación de Dios, se maravillaron de la verdad de Dios, de la potencia de la verdad de Dios, y reaccionaron favorablemente a ellos. Es que así debe reaccionar el hombre. Ante la instrucción de Dios, ante la voluntad de Dios, a nosotros nos corresponde únicamente obedecer. Pero la nación elegida de Dios para que el Mesías viniera, ¿esta es Babilonia? No. La nación elegida de Dios para que viniera el Mesías, Israel, ¿qué pasó con ellos? Se había rebelado contra Dios y ahora se encontraba bajo castigo, bajo la disciplina del Todopoderoso. Estaba esclavizada precisamente en tierra extranjera. Y era necesario que Dios en su providencia siguiera cuidando de ese pueblo que había mostrado rebeldía, ingratitud y una profunda pecaminosidad. A pesar de ello, ahora que están bajo el poder de este hombre y de su imperio, Dios sigue cuidando de ellos. No habla con este gentil simplemente para que él tuviera información privilegiada. Todo siempre va a redundar, como dice Romanos capítulo 8, a que todo lo que vino sucediendo era para que se cumpliera el propósito de Dios. Era para ayudar para bien a todos aquellos que tenían que participar en el desenvolvimiento de este plan, en el desarrollo, en el descubrimiento de este misterio, que ya para nosotros no es misterio, ya para nosotros es revelación. Hermanos, era necesario que Jehová los liberara a su pueblo, me refiero, los liberara de esa esclavitud. Era necesario que los llevara de regreso a su tierra para que pudieran cumplirse las profecías.
Había un límite de tiempo involucrado, ya que Jeremías había predicho, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel capítulo 9, versículo 2. Para cumplir esas profecías, Dios, por decirlo en un lenguaje humano, tenía que encontrar una manera de liberar a Israel de la esclavitud y devolverlos a su tierra. Ahora, Dios es omnipotente, es decir, ¿lo puede todo? Sí. ¿Podía Dios teletransportar a Israel de regreso a su tierra? Un día tomó a Felipe y lo colocó muchísimo más adelante de donde él hubiera llegado, caminando, allá en Hechos capítulo 8. ¿Pudo haber hecho lo mismo con su pueblo? Por supuesto que sí, Dios podría hacerlo si quisiera hacerlo. Pero decidió no hacerlo de esta manera porque hay una verdad que es importante, y si usted está tomando notas, por favor, póngalo allí en sus notas. Y es que Dios no hace por el hombre, independientemente de lo que digan las religiones de los hombres, Dios no hace por el hombre lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Dios, hermanos, no va a meter a nadie milagrosamente allí, ni lo va a forzar. No hay tal cosa como la gracia irresistible. No, al contrario, se puede resistir. Te puedes negar y puedes decir no quiero ese regalo. Te puedes negar y decir yo no quiero estar allí. Pero Él sigue llamando y sigue invitando, y el hombre debe hacer su parte. Así que Israel debía cumplir su parte en el plan de Dios. Pero una parte clave de ese propósito era el papel de este hombre, de Nabucodonosor. Pero aquí él se estaba desviando de lo que era necesario para que Dios pudiera cumplir su plan. En este caso, el hombre se estaba, como decimos, colocando en el lugar de Dios. Y esa actitud y esa mentalidad que estaba mostrando, esa soberbia, que es nuestro término clave en este pasaje, no estaba ayudando al plan de Dios. Y más adelante él va a ver, vamos a ver juntos, que todo lo que estorbe al plan de Dios, Dios lo va a quitar de en medio. En este caso, Dios va a darle una cura de humildad, como dicen en el deporte, a este soberbio rey. Versículos 4 y 5, por favor. Versículos 4 y 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esa parte yo no sé, a mí me causa un poco de gracia, ¿verdad? Yo estaba tranquilo. A veces cuando viene la desgracia, a veces cuando vienen las complicaciones a nuestra vida, lo que hay antes de eso es un silencio aparentemente tranquilizador. De hecho, dice el apóstol Pablo, hablando acerca del fin del mundo, muchos están esperando y esperando señales y señales y eventos catastróficos y que nuevamente gane Morena y todo aquello, pero dice que no, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Este hombre estaba tranquilo, dice, paseando en su casa, en su floreciente palacio, cuando de pronto vino, hermanos, un conocimiento, una información de parte de Dios. Este no fue un sueño natural. Recuerde que veníamos hablando en el contexto de maravillas, de milagros. Esto fue sobrenatural. Esto fue dado por Dios. Y decía ahora en una actividad de la que veníamos, algo que ya he dicho aquí, ¿verdad? ¿Por qué los predicadores, los maestros, no debemos sentirnos tan importantes? Porque pues en una ocasión casi predicó una mula. Entonces no nos creamos tan importantes, lo importante es el mensaje. Mire, era un animal, pero lo que ese animal le dijo a Balaam, eso era lo que tenía valor. Pero tenía valor por la autoridad que tenía ese mensaje. Y la autoridad de ese mensaje es que venía de Dios. Este es el mismo caso. Es manifiesto que la fuente de este sueño no es la imaginación humana, es Dios. El sueño fue parte de un plan general de Dios. Y escuche bien esto,
era parte del plan general de Dios para edificar fe en el corazón de este rey. Edificar fe en el corazón de este rey. Esto lo ayudaría para que se desarrollaran en orden y de la manera que Dios esperaba los eventos que él necesitaba para cumplir su propósito. Al tomar esas acciones con el líder del mundo pagano, el Todopoderoso produciría algunas fuertes, poderosas y muy buenas influencias sobre los gentiles. Hermanos, este hombre era la cabeza del mundo entero. Recuerda el capítulo 2. Cualquier cosa que Dios hiciera sobre él, lo estaba haciendo sobre el mundo entero. Tocarlo a él era tocar a toda la civilización de ese momento, a toda la humanidad. Él era el representante más poderoso de la humanidad en ese momento. Dios le había dado todo eso a este hombre. Era tan importante lo que iba a hacer. Él tenía propósitos especiales para los israelitas y para la humanidad en general. Y les había dado un rey que estaba destinado en parte a convertirlos en un gran ejemplo para judíos y gentiles. Mire que hoy, tantos miles de años después, lo que le pasó a Nabucodonosor sigue causando una impresión que esperamos sea imborrable en el corazón de nuestros niños que hoy estudiaron sobre esto. Y esperamos que los adultos no se queden atrás y también lleven esta enseñanza permanentemente en sus corazones. Si bien Dios tenía un interés especial, justificado que fuera un interés particular en los israelitas, no había ignorado a los gentiles. Por eso el apóstol, guiado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, puede enfatizar, nadie tiene excusa. Dios no se olvidó de los gentiles. Dios nunca se ha olvidado de la humanidad. Cristo no vino a morir por Israel, Cristo vino a morir por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No lo dio solo para los que viven de la cruz hacia acá. Dice Hebreos 11, 39 y 40, también para todos aquellos, desde Adán hasta la cruz. Como también es efectiva de la cruz hasta el fin del mundo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, no solo los israelitas, no solo los judíos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. A medida que los descendientes de cuando recuerdan el arca y luego el arca para en aquellos montes y empieza a crecer la familia de Noé y empiezan a multiplicarse, ¿qué sucedió? Lo mismo que había sucedido al principio. Cuando los descendientes de Adán comenzaron a multiplicarse, se multiplicó la sabiduría, se multiplicó la santidad, se multiplicó la reverencia. No, se multiplicó la maldad, se multiplicó la pecaminosidad. Cuando Noé pasó exactamente lo mismo. Y así pasó con los gentiles. Ellos tenían revelación de Dios, tenían el conocimiento de Dios. Dios le hablaba a los patriarcas. Pero ellos decidieron desechar el conocimiento de Dios. Decidieron dejar de adorar al Dios invisible, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, para adorar el oro, la plata, las piedras, los ríos, las estrellas, todo tipo de astros, adorarse a sí mismo al final. Cada vez que estos hombres construyeron estos dioses de los que va a hablar este hombre más adelante, en realidad se estaban adorando a sí mismos. Cada vez que el hombre hoy practica una religión falsa, sigue hablando el lenguaje de los caldeos, que no es el lenguaje de Dios. Así que ahora Dios le dice, te voy a poner a hablar mi idioma. Pero antes de que hables mi idioma, te voy a poner a hablar el de las bestias. Cuando el hombre se comporta como una bestia, termina siendo una bestia. Y solamente la revelación de Dios lo puede devolver a la cordura. Solamente la revelación de Dios lo puede devolver a ser el hombre que es a imagen y semejanza del Señor. Es decir, hermanos, no somos superiores en un sentido racial o social. No lo decimos con arrogancia, pero los hijos de Dios, de toda la humanidad, son los que mejor reflejan las cualidades
y los atributos comunicables de Dios. Nosotros, hermanos, porque es a través de la revelación, como lo aprendió este rey, es a través de este conocimiento que nosotros podemos evitar caer en los mismos errores para sufrir las mismas consecuencias. ¿Quién se ha ido? Pregúntele al pródigo. ¿Quién se ha ido y verdaderamente ha vivido mejor? ¿Quién se ha ido y verdaderamente ha sido más sabio? ¿Quién se ha ido y verdaderamente ha sido feliz? Algunos fuimos y tuvimos la gracia y la misericordia de parte de Dios con muchas oportunidades que luego aceptamos alguna para volver. Y si recordamos ese periodo, sabemos que no hay mejor lugar, mejor momento que estar aquí para servir a Dios. Amén. Versículos, hermanos. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo ya se me está agotando. Y dice que tiene este sueño, versículo 6, que este sueño que lo turbó, que lo preocupó en gran manera. Y vamos a leer una gran porción aquí, hermanos, porque no podíamos detenernos tanto. Era importante esta parte, hacerle énfasis para poder apreciar cómo cierra el capítulo. Dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Note que es curioso que llama a todos los sabios de entre los caldeos, a todos los supuestos adivinos y expertos en interpretación de sueños y cosas sobrenaturales o paranormales, pero de su mismo pueblo. ¿Por qué no llama inmediatamente a Daniel? Por lo menos el texto no lo dice, no dice que lo excluyó, pero no lo menciona entre ellos en ese momento. Bueno, aquí solamente podemos deducir probablemente, note, probablemente, debido a lo que él vio en el sueño. Nabucodonosor no era tonto, hermano. Ya le habían también explicado aquella visión del capítulo 2. Y con lo que él vio en ese sueño pudo deducir que lo que iba a suceder iba a ser terrible. Y que esa figura tan sobresaliente en ese sueño tenía que ser él. Entonces note, todavía dentro de la anatomía de la soberbia, note que todavía el rey dice: mejor voy a llamar a los míos primero. Mejor voy a intentar recibir una palabra de parte de ellos, porque si es lo que estoy pensando, lo que viene es terrible. Pero ¿qué sucedió? Lo mismo que sucedió en el capítulo 2, lo mismo que va a pasar siempre cuando el hombre busca respuestas donde no las hay. Cuando el hombre prefiere dejar a Dios de lado y busca al hombre, cuando el marinero deja de mirar las estrellas y empieza a ver a los otros marineros para guiarse en su ruta de navegación. Fracaso. Por eso Jesús promete en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nabucodonosor buscó en primer lugar a los hombres, a los paganos, y fracasó. Ninguno le pudo resolver. Y luego dice: hasta que entró, versículo 8, delante de mí Daniel, cuyo nombre, va a mencionar el nombre pagano que le colocó, es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Y quiero decir algo aquí muy breve. Estas 2 semanas anteriores he estado predicando en Volcán sobre Daniel. Estaba calentando motores para poder llegar aquí. Y le decía a los hermanos, una de las primeras cosas que Nabucodonosor hizo cuando llegaron estos muchachos a Babilonia fue que les cambió el nombre. Y les mandó a dar comida del rey y bebida del rey. Y que le enseñaran la lengua de los caldeos. Y le decía a los hermanos, el sermón se llamaba el proceso de la conversión. Y digo, no me refiero a la conversión a través del evangelio, sino a que el mundo quiere convertirnos a ellos. Y les decía, él trató de que ellos comieran como él, bebieran como él y hablaran como él, para que se olvidaran de su Dios, Jehová, se olvidaran de sus costumbres, la religión verdadera, y fueran buenos caldeos. Y le cambió el nombre a Daniel, y cada vez que hablaba con Daniel utilizaba este nombre, y aquí lo recalca. Y le puse ese nombre porque era según el nombre de mi Dios. Yo no sé exactamente a qué Dios se refería Nabucodonosor aquí, pero de todos los dioses que tendrían ellos, él tenía uno en especial, y de ese le puso el nombre a Daniel. Pero hermanos,
Dios es mi juez. Eso es lo que significaba el nombre de Daniel. Y a pesar de que él quiso hacer eso, Daniel no dejó de ser, no perdió su identidad. Él decidió no contaminarse con la vida pagana del rey. Él sigue poniendo todo esto porque Dios no pone nada aquí que esté de más, hermanos. Todo esto está colocado aquí porque, nuevamente, él está pensando como pagano, actuando como pagano, haciendo las cosas a su manera. Lo voy a llamar Belsasar, aunque Dios le llama a Daniel, yo le llamo Belsasar. Y dice, hermanos, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Recuerda que está hablando un pagano. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Habla aquí de una corte celestial. Habla aquí de un decreto que vino de Dios. Él está viendo ese árbol sumamente poderoso del que dependen todos. Y ya, capítulo 2, él había aprendido que Dios le consideraba la cabeza de oro. Le consideraba el más relevante y el más importante de los hombres en este momento, y sobre todo en el plan de Dios, en ese punto de la historia. Él sabía que se trataba de él, podía intuirlo, pero quería que Daniel se lo confirmara. Y note, hermanos, que él sigue insistiendo en que la revelación de Daniel venía de los dioses. No dice en ese momento de Jehová. Veremos cómo habla de otra manera en un momento. Vamos a la interpretación. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, toda esta parte está escrita en arameo, hermanos, así que cuando ven que me detengo un poco es ese problema del arameo que no se parece mucho al español. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Hermanos, qué cariño le tenía Daniel a Nabucodonosor. Había estado suficiente tiempo sirviendo al rey. Había visto cómo Dios estaba utilizando al rey. Había ya dado una revelación acerca de ese rey y de su importancia en el plan divino. Pero también había algo personal aquí. Cuando le cuenta todo esto, hermanos, él está como nuestros hermanos bilingües, ¿no? Ellos están escuchando todo lo que el americano está diciendo, y usted y yo tenemos que esperar que ellos nos vayan revelando. Pero ya ellos saben. Usted ve al hermano Pablo con Waycaster, él dice algo y ellos se ríen los dos primero, y usted y yo estamos a la expectativa, estamos esperando. ¿Y qué fue lo tan gracioso?
Entonces el hermano luego tiene que pensar cómo nos los cuenta acá en Veragüense, ¿sí? Y aquí, hermanos, mientras que él le va contando, Dios le va revelando, Dios Todopoderoso. A medida que le va contando, Daniel va entendiendo. Y lo que Daniel entiende es terrible. Ve que viene una gran desgracia sobre la vida de este soberbio, como vendrá sobre todo aquel que no doble rodilla, sobre todo aquel que desafía a Dios. De manera que entonces Daniel va a responder: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio del reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Note que todo este sueño y toda esta interpretación es una cosa impresionante. Él había alcanzado las máximas cuotas de poder. Él había alcanzado el máximo nivel que cualquier ser humano hubiera deseado en ese momento. Nosotros tenemos personas hoy en la humanidad que muestran esa arrogancia, esta soberbia, pero hermanos, si había un hombre que podía estar, entiéndase, humanamente justificado a creerse lo máximo de lo máximo, lo mejor de lo mejor, el taco al pastor de todos los reinos, era Nabucodonosor, porque verdaderamente Dios se lo reconoce. Dios le dice: tú eres el máximo. Tú eres el más grande, tú eres el más poderoso. Es que todos dependen de ti, es que todos te miran a ti, es que el mundo marcha conforme a tu decreto. No es lo que sucede hoy. Decimos: existe la nación más poderosa de la tierra, que está justo al lado de México, hermano. Así que imagínense la importancia que México tendrá también. ¿Sí? Pero hablamos de la nación más poderosa de la tierra, y la nación más poderosa de la tierra hoy no puede hacer las cosas como ella quiere, cuando ella quiere. No ha podido entrar a México como quisiera, de hecho. Pero este señor iba a donde quería y hacía lo que quería con todos los habitantes de ese mundo civilizado. Porque se lo permitió Dios. Porque cumplía el plan de Dios. Muchas veces no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces no entendemos lo que está pasando en la sociedad, en el mundo. Y pareciera como que Dios hubiera perdido el control, o como que Dios ya no le interesa lo que está sucediendo en el planeta. Olvídate de eso. Mientras estos hombres se levantan y son fuertes y son poderosos, quieren imponer su lenguaje, quieren imponer su religión falsa, quieren imponer su cultura, sus costumbres, sus pecaminosas costumbres, no saben que ellos no pueden ganarle al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. No pueden, no podrán. No pudo Él, no podrá nadie. Absolutamente nadie. Pueden aliarse todos. Pueden nombrar un presidente de todas las naciones. Pueden unir todo su oro, toda su plata, todo su petróleo, todas sus armas. Y no van a poder con el campamento de los santos. No van a poder detener el plan de Dios.
Todo esto te lo dio Dios y ahora Dios ha decretado que lo vas a perder. Versículos 28 al 37. Vamos a los versículos 28 y 29. Versículos 28 y 29. Note que, antes de que lean, por favor, note que esto no sucedió inmediatamente. No es que tuvo el sueño, tuvo la interpretación y le cayó el castigo. No fue así. Mire cómo Dios actúa en su sabiduría. Le advierte de esto. Él queda sumamente impresionado. Imagínense que Daniel quedó... Bueno, creo que el término allí 1 hora quizás no es literal. Quizás no es literal, sino que el término hebreo probablemente la idea que quiere dar es que se quedó un momento perplejo. No podía hablar Daniel. Esto era terrible lo que iba a pasar. Note la interpretación. Era algo horrible lo que le iba a pasar a este hombre. Y Daniel quedó impactado, sin palabras, hasta que Nabucodonosor tuvo que decirle, oye, habla, dime, viniste para hablar. Y él solo puede decir con ese gran amor que le tenía, mira, le tenía amor a este hombre. Que sean tus enemigos los que sean castigados así, no tú. Pero Dios ya había decretado. Versículos 28 y 29, por favor. Todo vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Hermanos, Dios quiso decir exactamente lo que dijo cuando habló de castigar a este soberbio. Al cabo de 12 meses se nos dice que todas las duras cosas con las que Dios había amenazado, todas vinieron sobre Nabucodonosor, porque la palabra de él siempre, la de Dios me refiero, siempre cumple su propósito. Siempre se va a cumplir su voluntad. Cuando había pasado un año, dice que el rey estaba paseando, ya esto se le había olvidado. ¿No sucede eso, hermanos, que cuando empiezan los desastres, las enfermedades, los problemas, cuando colapsa el matrimonio, las finanzas, etcétera, es más lógico que la gente llene este lugar, o llene lugares donde consideren que se practica la religión? Y cuando vuelve la calma, la prosperidad, la tranquilidad, la paz, vuelven a comportarse como en un inicio. Habían pasado 12 meses y este hombre parece que el susto se le había pasado. Uno pensaría que de allí en adelante él estaría como aquel a quien le dicen, tienes una enfermedad terminal. No sabemos cuándo, pero en cualquier momento vas a morir. Todos nosotros creo que estaríamos cada día pensando, ¿será hoy? ¿Será hoy mi último día? ¿Será esta la última vez que vea a estas personas? Pero a él se le había olvidado. Los niños rebeldes a veces pueden olvidar las fuertes advertencias que le dan sus padres. Si yo llego aquí y no has lavado los trastes, la que te va a caer. Pero ellos, al rato que se han ido los padres, empiezan a jugar hasta que ven que doblando la esquina viene la autoridad y vienen las consecuencias. Así mismo fue este hombre. Después, hermanos, que los cultivos de un agricultor han sido plantados y ya brotan, él podría caminar por sus campos, admirar su trabajo, la belleza de todo lo que realizó a través de esas labores y creerse que todo eso lo logró simplemente por él. Pero tenemos hermanos aquí que se dedican a sembrar y saben que independientemente de todo el trabajo que le pongan, siempre el que da el crecimiento es Dios. El rey babilónico cometió un gran error, sí. También hubo otro rey que cometió un gran error, Acab, parecido al de Nabucodonosor. Elías le advirtió a Acab, así ha dicho Jehová, ¿no mataste también y has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Pero el hombre, cuando recibe esta revelación de parte de Dios, viene y se humilla, dice la Escritura. A la verdad, dice Primero de Reyes, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero luego también dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, una ropa áspera, una ropa que indicaba dolor, una gran angustia, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Dijo David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que
Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, por cuanto ha dejado de ser soberbio, no traeré sobre él el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Primero de Reyes 21, 24 al 29. Pero ¿saben qué pasó? Rápido, les doy el spoiler. Volvió, cuando llegó la calma, la tranquilidad, siguió prosperando. Al cabo de un tiempo, le dijo al rey de Israel, vamos a atacar, al rey de Judá, vamos a atacar a Siria, vamos a una guerra con este individuo. Y Dios le manda decir a través del profeta Micaías, no vayas, no es mi voluntad que te involucres en ese conflicto. ¿Y sabe qué hizo Acab? Me va a decir él a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy el rey. Así que se fue. Y estaba en el fragor de la batalla, hermanos, cuando uno de estos soldados sirios, hermanos, soltó una de sus flechas y la flecha se fue y cayó sobre la persona correcta, Acab, en el punto correcto, una parte vulnerable de su armadura. Y volvió, y el rey fue retirado de la batalla y fue llevado a la ciudad y estaba desangrándose, de manera que su carruaje se llenó de esa sangre. Y luego cuando su siervo estaba lavando eso, dice la Escritura, hermanos, que vinieron los perros, primero de Reyes capítulo 22, y efectivamente lamieron la misma sangre de Acab. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios siempre cumple el propósito para el cual Él la ha enviado. No hay que desafiar a Dios. Versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué tremendo, ¿verdad? El hombre al que ya le habían advertido las cosas terribles que iban a venir sobre él, por haber pensado que todo dependía de él, ahora dice esta palabra. Esto nos recuerda al Titanic, ¿cierto? Pero no voy a entrar allí, ya han visto la película unas 52 veces. La arrogante declaración del rey también le recuerda al estudiante de la Biblia una historia bíblica, la de aquel agricultor que dijo, voy a hacer unos graneros más grandes y voy a tener muchos años de abundancia y le voy a decir a mi alma, oye, te vas a saciar porque tienes demasiados bienes. Y Dios le dice, necio, esta misma noche vienen por tu alma. Hermanos, este hombre dice, la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad. Y mira que la historia, hermanos, confirma la exactitud de esta afirmación. Este era un hombre que comenzó a remodelar los templos descuidados de sus dioses, los palacios. Dice que incluso, hermanos, este hombre, solo por complacer a su esposa, así son los caballeros, solo por complacer a su esposa, que procedía de una región montañosa, hizo una montaña en Babilonia. Y en esa montaña colocó todo tipo de árboles, colocó todo tipo de palmeras, colocó todo tipo de cosas, hermanos. Hizo jardines que hoy conocemos como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 8 o 7, 9 ya con México, ¿no? Maravillas del mundo. Hermano, es que quiero un pasaje para ir allá, esa es mi insistencia. Hermanos, verdaderamente este hombre, más que un guerrero, era un constructor. Un hombre que sobre todo se preocupó de que Babilonia, solo de verla, le demostrara al mundo el poder que ellos tenían. Y la Biblia, hermanos, muestra la naturaleza pecaminosa del orgullo humano, tanto en precepto como en ejemplo. Hace poco compartíamos el hermano Pablo y yo este pasaje, no porque hubiéramos caído en ello, sino analizando esta realidad. Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y es una gran realidad. Saúl, cuando era joven, era humilde, era un muchacho tranquilo, era un muchacho que entendía su lugar, pero cuando ya empezó a ganar batallas, cuando ya empezó a ver la majestad de un reino, de su reino, ¿qué dice primero de Samuel 15-17? Le dice Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y cuando se creyó más que lo que Dios le había dado,
cayó. Versículos 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. La voz provenía del cielo, el decreto provenía de Dios. Y quizás usted pregunte, hermano, dígame, ¿cuánto duraron los 7 tiempos? ¿Cuánto era eso, hermano? Bastante tuve con estar practicando arameo todo este mes para que ahora usted me desafíe con qué significan los 7 tiempos. Yo no sé si significan 7 meses o significan 7 años. ¿Sabe qué sí sé que significa? Todo el tiempo necesario para que este hombre reconozca que Dios es el que gobierna sobre los asuntos de los hombres. Eso es lo que duran los 7 tiempos. El tiempo completo, perfecto, necesario. ¿Cuál debía ser el efecto inmediato en Nabucodonosor, hermanos, al escuchar esto? Él se había olvidado de la advertencia, se había olvidado del sueño, se había olvidado de que esto iba a suceder, que Dios lo afirmó de tal manera que eso era imposible que no ocurriera. Pero, otra vez, él olvidó. Versículos 33 al 35, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Ya no habría más prórroga, ya no habría más espera. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, dice ahora el rey, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amados, ahora está Nabucodonosor hablando palabras de fe. Ahora sí. Ahora estaba hablando conforme al propósito de Dios. Hermanos, este hombre fue humillado de tal forma que, según las excavaciones, las investigaciones, no voy a entrar a los detalles, tengo las notas aquí, luego podré compartírselas, pero hay un periodo de la vida de este rey del que no hay registros. Se cree que uno de sus hijos estuvo administrando durante ese tiempo para que el gobierno, el reino, como decía la profecía, no se perdiera. Porque Dios dijo, sí, te voy a castigar y te voy a humillar, pero como lo hace en la disciplina en su pueblo. Vamos a disciplinar a un hermano no para destruirlo, no para que automáticamente quede en el infierno, sino para que reconozca el poder de Dios, la sabiduría de Dios y obedezca la voluntad de Dios. Dios no arrancó a Nabucodonosor y no te va a arrancar a ti y a mí, porque Dios no es un Dios vengativo. Dios no quiere que ninguno perezca. Hermanos, si nosotros no tenemos los jardines colgantes en nuestra casa, lo más cercano es lo que tiene el hermano Irving, pero si no tenemos esa montaña que él le hizo a su esposa, si no tenemos esas murallas majestuosas e infranqueables, no había manera de pasar por esas murallas. Si no tenemos las riquezas de él, si no tenemos la fama de él, muchas veces sí tenemos los títulos de nuestros hijos, nuestros propios títulos profesionales. Sí tenemos una cuentita que nos hace creer que estamos estables o que estamos muy bien. Sí tenemos belleza, algunos, ¿verdad? Inteligencia, creo que todos. Tenemos cosas a las cuales nos aferramos y nos agarramos, y a veces yo y el yo y el yo. La gran lección, hermanos, de esta lectura bíblica es que nosotros también podemos caer en estos errores. Por eso la clase. Esto no es una clase de historia. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, para amonestarnos a nosotros los que llegamos al final de los tiempos. Y yo estoy pasado del final de los tiempos, así que leemos los versículos 36 y 37. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor,
alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora ya no dice entre los dioses, el Dios entre los dioses. Ahora no habla de su Dios. Ahora reconoce al Altísimo. Su arrepentimiento vino después de que Dios le dio esta gran lección. Asimismo, hermanos, para nosotros, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para todos, hay un periodo de la vida en el que nos centramos demasiado en nosotros mismos. Y eso también es caer en la soberbia de este hombre, de Acab y de otros. Pero mientras hay vida, mientras estamos aprendiendo de la palabra, hay la oportunidad de que alcemos nuestros ojos al cielo, reconozcamos al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando eso suceda, va a venir lo que vino con este hombre, para este hombre, restauración. Y habíamos dicho que era lo máximo de lo máximo. Y aún así dice el texto, y me fue añadida grandeza. Dios ha dicho lo mismo para su pueblo. No importa lo que tengamos, Él nos va a dar metafóricamente 100 veces más. Y luego, en esta vida, y luego, la vida eterna. Y nada se puede comparar con eso. Esa es la corona, esa es la riqueza, ese es un premio que nada puede igualar. Así que, amados hermanos, siempre como Daniel y no como Nabucodonosor, propongámonos en nuestro corazón no llegar nunca a ese punto, sino darle siempre gloria a Dios, pero no solo con nuestros labios, no solo en la adoración, no solo en nuestras reuniones, sino en cada aspecto y en cada momento de nuestras vidas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.